Si padeces diabetes, uno de los problemas más frecuentes es identificar qué alimentos comer o qué alimentos evitar. En este video estaré hablando de 7 alimentos que deberías evitar si padeces diabetes. Es importante identificar si estás consumiendo alguno de estos 7 alimentos que quizás sean la causa por la que no logras controlar tus niveles de glucosa. Número 1. Refrescos o bebidas gaseosas. De todos es conocido que este tipo de bebidas son dañinas para nuestro organismo, más aún cuando son consumidos en exceso o de manera frecuente. Un refresco o bebida gaseosa de 600 mililitros puede contener hasta 60 gramos de azúcar, lo que equivale a un poco más de 12 cucharaditas. Si tomas en cuenta que el consumo diario promedio de azúcar para una persona sana no debe sobrepasar los 25 gramos al día, que es el equivalente a 5 cucharaditas, esto incluyendo el azúcar contenido en todos los alimentos que consumimos durante el día. Es importante aclarar que en personas con diabetes, hígado graso, sobrepeso u obesidad se debe evitar al máximo el consumo de azúcar. Número 2. Pan blanco. Debes evitar a toda costa comer pan blanco, donas, pastelitos, bollerías, galletas, ya que este tipo de pan es elaborado con harinas refinadas, y esta clase de harina hace que la digestión y absorción sea muchísimo más rápido, lo que aumenta el riesgo de subidas rápidas de glucosa y desencadenar picos de insulina después de su consumo. Y si a esto le agregas un consumo excesivo o frecuente de estos productos, el daño a la salud es mayor. Lo más recomendable y saludable es evitar su consumo. Pero si no puedes dejar de comer pan, opta por los tipos de pan integral, ya que tienen más nutrientes y son ricos en fibra. Y la fibra ayuda a que la absorción sea más lenta, evitando así los dañinos picos de glucosa. Además, debes reducir la cantidad y frecuencia con que los consumes para evitar una ingesta excesiva de carbohidratos. Número 3. Margarina. La margarina es considerada una de las peores grasas que podrían consumirse, debido a que la margarina está incluida en el grupo de grasas hidrogenadas, grasas que son el resultado del proceso de hidrogenación. Es un proceso químico por el cual los aceites son transformados en grasas sólidas mediante la adición de hidrógeno a altas presiones y temperaturas en presencia de un catalizador. El catalizador utilizado más comúnmente es el níquel metálico activado. Existe evidencia científica que demuestra que consumir alimentos que contengan grasas parcial o totalmente hidrogenadas se relacionan con un aumento de colesterol y triglicéridos, contribuyendo en la aparición y desarrollo de enfermedades vasculares, como la hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia y la arteriosclerosis, por lo que es importante que personas con niveles elevados de glucosa, colesterol o triglicéridos en sangre eviten el consumo de margarina. Número 4. Jugos industriales, incluyendo los néctares. Es común pensar que los juguitos de caja o de lata son menos dañinos que los refrescos o bebidas gaseosas, debido a que los empaques dicen que fueron hechos con fruta natural o que contienen vitaminas y minerales. Pero lamentablemente, lo que más contienen es azúcar añadida. Por ejemplo, un jugo de 250 mililitros puede contener 33 gramos de azúcar, equivalente a 6.5 cucharaditas. Un néctar de 330 mililitros contiene hasta 23 gramos de azúcar, lo que equivale a 5 cucharaditas. El consumo de este tipo de bebidas puede ocasionar elevación de los niveles de azúcar en sangre posterior a su ingesta,
situación que resulta perjudicial para nuestro organismo, y mucho más si son consumidos en exceso o de manera frecuente. Entonces te preguntarás, ¿es mejor preparar mi jugo de manera natural para que sea más saludable? Realmente podría ser más saludable, debido a que estaría hecho de fruta natural rica en vitaminas y minerales. Pero muchas veces se pierde la fibra que contienen las frutas, y es esta fibra la que ayuda a que la absorción sea más lenta, evitando los picos de glucosa, por lo que al final siempre estarías consumiendo grandes cantidades de azúcar. Es más recomendable consumir directamente la fruta de forma natural para un mejor aprovechamiento de la fibra y hacer una infusión de frutas poniendo a hervir agua con porciones de frutas con el objetivo de darle un sabor natural, lo que terminará siendo mucho más beneficioso que los jugos o bebidas azucaradas. Número 5. Cereales edulcorados. Una de las peores maneras de empezar el día es desayunar comiendo cereales, principalmente si tienes diabetes, debido a que la mayoría de los cereales son altamente procesados y contienen grandes cantidades de azúcar y muchos más carbohidratos de los que podríamos imaginar. Además, proporcionan muy poca cantidad de proteína, y la proteína ayuda a sentirte satisfecho mientras mantiene estable los niveles de glucosa en sangre, evitando así los picos de glucosa sumamente dañinos para la salud. Por ejemplo, una porción de 30 gramos de granola contiene 21 gramos de carbohidratos, 10 gramos de azúcar y únicamente 2 gramos de proteína. Los cereales con sabor a chocolate contienen 25 gramos de carbohidratos, 5 gramos de azúcar y únicamente 1,9 gramos de proteína. Y los cereales con sabor a frutas contienen 25 gramos de carbohidrato, 12 gramos de azúcar y únicamente 2 gramos de proteína. Para mantener los niveles de azúcar en sangre y el hambre bajo control, es preferible un desayuno alto en proteínas y bajo en carbohidratos. Número 6. Arroz blanco. Específicamente el arroz al que ya le fue retirada la tapita de fibra, incluyendo el arroz precocido. Este tipo de arroz tiene un proceso de digestión y de absorción muchísimo más rápido que el arroz integral, lo que podría provocar que los niveles de glucosa suban de manera rápida y al mismo tiempo desencadenen picos de insulina, condición que se agudiza al comer en exceso. Es recomendable sustituir este tipo de arroz en la dieta por arroz integral, ya que debido a la cantidad de fibra que contiene, se absorbe más lento, evitando los picos de glucosa. Recuerda que debes comer porciones moderadas, evitando los excesos, porque aunque sea arroz integral, también aporta carbohidratos que incrementan los niveles de glucosa en sangre. Incluso pueden afectar tus niveles de colesterol y triglicéridos. Número 7. Yogur. Muchas personas consideran que ingerir yogur es saludable, pero esa es una verdad a medias, ya que los yogures industrializados que vienen con sabor a fresa, melocotón, mango, uva, etc., son previamente saborizados y endulzados con azúcares agregados, más el azúcar que contienen las frutas añadidas. Un yogur de 210 mililitros puede incluso contener entre 13 y 34 gramos de azúcar, equivalente a 3 o 7 cucharaditas, por lo que posterior a su ingesta puede producirse un pico de glucosa, algo que no es beneficioso para la salud. En lugar de los yogures saborizados, es recomendable ingerir yogur griego natural que no contiene azúcar. Y si quieres, puedes agregar las frutas de tu preferencia para alcanzar el sabor y dulzura necesaria, al mismo tiempo
aprovechas los beneficios de las frutas naturales? Deja tu comentario relacionado a este tema y dinos de qué país nos miras. Suscríbete a mi canal, dale like y activa la campanita de notificaciones y compártenos con tus contactos para llegar a más personas con consejos de salud. Soy J.C. Canizales. Bendiciones.